entonces lo están negando. Marcos 16, 9, 20, sus apariciones después de la resurrección en la revisión estándar, la original, solo en inglés, no se encuentran. Mateo 6, 13, King James en inglés y la Reina Valera 95 en español. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Falta. ¿Por qué lo sacaron en la Douay, en la revisión estándar, en la nueva versión internacional en inglés y en español? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Falta. Porque Jesús ya no debe ser exaltado. Lucas 11:2, la Biblia de las Américas en español. Padre, santificado sea tu nombre, etc. Eso es interesante. Él les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre. Nueva versión internacional en inglés y en español. La King James y la Reina Valera 95, ¿qué dicen en español? Él les dijo, cuando oréis, decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así como también en la tierra. Ahora, ¿por qué remover todos esos versos? Usted ve aquí, en la revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español, en la nueva versión internacional en inglés y en español, usted puede orar ¿a quién? Usted puede orar al Papa como Padre. Usted puede tener el Papa, pero aquí no puede, porque Padre nuestro que estás en los cielos no puede ser el Papa. Así que sacaron esos versos. Lucas 11, 2 a 4, King James y Reina Valera 95 en español. Y les dijo, cuando oréis, la misma historia, usted verá todos esos textos sacados en las otras versiones, inclusive la Biblia de las Américas, la nueva versión internacional en español, sacaron todas esas palabras. Las apariciones después de la resurrección se omitieron, Lucas 24, 40, en la revisión estándar son en inglés, faltan la King James y en las varias versiones españolas, y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y entonces sacaron esto en Marcos también y lo sacaron en Lucas. Y que acerca de su ascensión milagrosa, King James en inglés y varias versiones en español, y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de haberlo adorado, quitaron la palabra adorado ahora. La sacaron en esta versión inglesa que dice, mientras los bendecía, se separó de ellos y volvieron a Jerusalén con gran gozo. Sacaron la palabra, la sacaron. Juan 3:13, nuevamente la revisión estándar en inglés de la Biblia de las Américas en español. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. King James en inglés y Reina Valera 95 en español dice, que está en el cielo. ¿Qué hace esto a Jesús? Lo hace Dios, quien ahora está en el cielo. Lo sacaron en la versión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español. Ahora, noten esto, Juan 6:33, la versión estándar, solo en inglés. Porque el pan de Dios es lo que desciende del cielo. Y en la King James en inglés y en varias versiones en español, el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. En la versión previa es el pan y aquí es una persona. Es una gran diferencia. A Jesús se lo está sistemáticamente removiendo de las traducciones modernas. Juan 6:47, revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. ¿Que cree qué? Que los sapos son dioses. A propósito de religiones que creen en eso, hoy existen y funcionan, y en Japón, por ejemplo. ¿Quién cree qué? Madre Teresa dice, cualquier cosa que tú crees que es Dios, a eso debes aceptar. ¿Eso es suficientemente bueno? No. La King James en inglés y la Reina Valera 95 en español dicen, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Faltan dos pequeñas palabras, hacen una gran diferencia. Juan 16:16, revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español. Un poco más y ya no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. Me da risa este texto. ¿Saben qué este texto significa? Jesús estaba jugando a las escondidas. Estaba detrás de un árbol, parado detrás de un árbol y él dice, ahora me ves, ahora no. Ahora me ves y ahora no. Es patético. Dios no pondría un texto parecido en la Biblia. La nueva versión internacional en inglés y en español es igual. Dentro de poco ya no me verán, pero dentro de un poco después me volverán a verme. Bueno, voy a pararme detrás de un árbol, eso es lo que voy a hacer. La King James en inglés y la Reina Valera 95 en español dicen, todavía un poco y ya no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Eso tiene sentido. ¿Cuál cree usted que Dios habló? Ustedes me dicen. Obviamente es este, el otro es patético. Es absolutamente patético. A veces me enojo y debo calmarme sobre estos asuntos. Juan 16:23, revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español. Si pedís algo al Padre, os lo dará en mi nombre. King James en inglés y Reina Valera 95 en español. Os digo que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hay una gran diferencia entre estos dos textos. Solo piensen en eso. Aquí todo el carácter de Dios y su verdad es implícito en cuando se pide a Dios. Se tiene que respetar. Y en la otra, en la revisión estándar, cualquier cosa usted pide va a ser aceptada. Hechos 2:30, revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono,
Aquí en la King James en inglés y la Reina Valera en español, le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentara en su trono. ¿Por qué cree usted que la frase en cuanto a la carne ya no está incluida? ¿Por qué lo cree? Porque ellos niegan la doctrina de la venida física de Dios en la carne. Aquel que niegue esto es ¿qué? El anticristo. Nuevamente tenemos el espíritu del anticristo en esta versión. Hechos 8, 36, 37. Bueno, este es bien triste. Toda la expiación la quitaron. King James en inglés y la Reina Valera en 95 en español. Si crees de todo corazón, bien puedes. Él respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Todo el versículo 37 ya quitado. Ya no es Jesús que te salvas a ti mismo. Es así como uno se salva a sí mismo. Hechos 9:29, nueva versión internacional en inglés y en español. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Interesante. King James en inglés y Reina Valera 95 en español. Hablaba con valentía en el nombre del Señor y discutía con los griegos, pero estos intentaban matarlo. ¿Usted ve qué hace la diferencia? Jesús hace la diferencia. Si usted quiere una Biblia ecuménica, bueno, aquí está el argumento y el debate, pero en la otra versión el debate es acerca de Jesucristo. Es Él que hace la diferencia. Hechos 22, 16, revisión estándar en inglés, y lava tus pecados invocando su nombre. Nueva versión internacional en inglés, y lava tus pecados invocando su nombre. King James solo en inglés, y lava tus pecados invocando el nombre del Señor. Es uno de esos textos donde ellos removieron la palabra Señor. Revisión estándar en inglés y la nueva versión internacional en español. Este evangelio habla de su Hijo, King James en inglés y Reina Valera 95 en español, y su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Aquí podría ser su hijo Lucifer, aquí es el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, una gran diferencia. Romanos 9:5, revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español. Según la carne, procede del Cristo, el cual está sobre todas las cosas. Dios bendito por todos los siglos. King James en inglés y la Reina Valera 95 en español. Según la carne vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Aquí Jesús es más alto que cualquier otra persona. En el otro texto no es así. Porque todos comparecemos ante el tribunal de Dios, dice la revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español. En Romanos 14:10, pero la King James en inglés y la Reina Valera 95 en español dicen, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Eso hace Cristo Dios. Y no solo eso, exalta a Jesús como el juez. Pero aquí han removido ese privilegio de Jesús y han quitado toda aplicación a Cristo. Primera de Corintios 15:47, revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es el del cielo. King James en inglés y la Reina Valera 95 en español, el primer hombre es de la tierra, el terrenal, y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Gran diferencia. Ahora, primera de Timoteo 3:16, revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne. ¿Quién fue manifestado en la carne? Díganme. ¿A alguien le importa? Míreme a mí. Yo también estoy manifestado en la carne. ¿Pueden verme? Soy carne y huesos. No es gran problema. Pero aquí en la King James en inglés y la Reina Valera en español, 95, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne. Hay una diferencia. Ve cómo sistemáticamente reducen a Jesús y cómo lo sacan de los evangelios. Es una vergüenza. Es realmente una vergüenza. Y este es lo sumo. ¿Usted sabe cuánto debate hay en el mundo hoy acerca de la Trinidad? Dicen que la Trinidad no es una doctrina de la Biblia. Tiene que ser removida. Y tienen razón. No se puede comprobar en la nueva versión internacional en inglés y no se puede probarlo en la revisión estándar en inglés. Usted no puede probar la Trinidad y dicen que es una doctrina católica romana. No, momento. La doctrina católica romana es Padre, Madre e Hijo en el círculo esotérico interior. Para el Goyen, para los que no son iniciados, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero la doctrina esotérica del catolicismo romano, se los probaré en una siguiente conferencia, es Padre, Madre e Hijo. Pero esa Trinidad es una Trinidad, la copia de lo celestial. Primera de Pedro 4:14, King James en inglés y la Reina Valera 95 en español, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente por lo que hace a ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. En la versión revisada sacaron la frase es glorificado, en primera de Pedro 4:14. Apocalipsis 1:11 que removieron, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, frase quitada. Y su eterna divinidad fue removida, Apocalipsis 5:14, King James en inglés y la Reina Valera 95 en español. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Su eterna divinidad, Él es eterno, se ha removido de la revisión estándar en inglés y de la Biblia de las Américas en español, removido de la nueva versión internacional en inglés y en español. Bueno, Mateo 4:4, King James en inglés y Reina Valera 95 en español. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
¿Cómo va a saber usted lo que Dios dice si lo han confundido a este nivel?